Hola, buenos días, bienvenidos a esta nueva emisión de Life Liberty. En este caso, como ustedes saben, esto es parte de una serie que estamos dedicando a hablar de la emergencia humanitaria compleja y el rol de los gremios. En esta oportunidad tenemos a una persona que lo personal admiro muchísimo por, digamos, su lucha denodada para defender y reivindicar el campo venezolano, que es Achilles Hopkins. Nosotros, como hemos venido haciendo en oportunidades anteriores, queremos recordarles que una emergencia humanitaria compleja se trata, digamos, es un eufemismo, como ya lo han dicho otras organizaciones de la sociedad civil, defensoras de derechos humanos, para hablar de una violación masiva de los derechos humanos de los venezolanos. Entonces, en este caso, lo que nos atañe es hablar de qué es lo que ha pasado en el campo venezolano a lo largo de estos 20 años, que se dice muy fácil, pero 20 años son una vida completa, y digamos que acogiéndonos a las cifras que ha dado, digamos que han dado desde el poder, se habla de, digamos, el rescate de 6 millones de hectáreas, y cuando uno ve el mapa venezolano, tú te das cuenta que eso equivale al 5% del territorio nacional. Entonces, uno encuentra la relación directa que hay en esa política de ataque sistemático en contra del derecho de propiedad y lo que estamos viviendo hoy los venezolanos. Cuando usted vaya a hacer su cola de supermercado o vaya a ese mercadito de cielo abierto y encuentre que los productos o están muy costosos, usted piensa que han sido 20 años de ataque. Entonces, con Aquiles lo que queremos es que nos diga de dónde venimos, en dónde estamos y cuáles son las potencialidades que tenemos para construir un país distinto. Antes quisiéramos hacer referencia a unas cifras que salen en el boletín de la emergencia humanitaria compleja, un reporte nacional elaborado en conjunto por Bengoa y por la red agroalimentaria, que establece que de acuerdo con FEDEAGRO, la producción agrícola nacional se ha reducido durante 11 años de manera sostenida. Actualmente solo puede cubrir el 25% del consumo nacional y gran parte de los productores han quebrado, como consecuencia de expropiaciones de empresas, fincas y tierras. Entonces, bueno, aquí les cuentan de dónde venimos, en dónde estamos hoy. Gracias por la invitación. Mira, Venezuela era un país que con su producción nacional, con la producción nacional agropecuaria, abastecía 70% de los alimentos que los venezolanos consumíamos. Y lo que no se podía producir aquí, lo que había que importar, pues con exportaciones del campo venezolano generábamos el 50% de las divisas que se requerían para importar lo que no producíamos en Venezuela. Por ejemplo, el trigo no se produce en Venezuela. La mitad de las divisas requeridas para importar el déficit las generábamos con exportaciones del propio sector primario de la producción. Lo que quiere decir que no solo éramos lo suficientemente fuertes para abastecer la demanda interna en algunos rubros, sino que podíamos exportar. Por supuesto, Venezuela por más de 200 años exportó café, de los mejores cafés del mundo. Venezuela por 24 años exportó arroz. Venezuela exportaba y exporta todavía algo de ajonjolí. Venezuela exporta frutas. Venezuela fue una potencia importantísima, no solamente, como bien tú lo dices, en abastecer nuestro consumo interno, sino también en exportación de algunos rubros, aparte de rubros de muchísima calidad buscados en el mundo, caso específico del café y del cacao venezolano. ¿A dónde llegamos hoy? Bueno, de abastecer 70% del consumo nacional, probablemente en este momento estemos abasteciendo ya ni siquiera el 25%. Probablemente estemos entre 20 y 25% de abastecimiento de alimentos. ¿Cuál es el principal problema que hoy en día nos afecta a los venezolanos? Bueno, fundamentalmente es el tema de los alimentos, la escasez y el desabastecimiento de alimentos sumado al tema de la salud. Pero en el caso específico de los alimentos, que es el tema que hoy nos ocupa, Venezuela pasó, como te digo, de abastecer 70% a hoy en día abastecer 20%. ¿Qué significa esto? Si no lo puedo producir en Venezuela, tienes que importarlo. Y si no tienes el dinero para importarlo, entonces simplemente no lo vas a tener. Cuando vemos los últimos resultados de la encuesta en COVID y vemos cómo nutricionalmente estamos tan golpeados, como esta generación se está formando, digamos, con un plomo en el ala por el tema nutricional, no solamente de desnutrición, sino también de malnutrición. Entonces, bueno, esto es impulsado básicamente por la caída sostenida de la producción nacional. Si hacemos un análisis de lo que han sido los últimos 20 años, nosotros podemos ver cómo entre el año 99 y el año 2006 Venezuela creció en producción de alimentos. Pero a la vez que Venezuela crecía en producción de alimentos, se expropiaban 6 millones de hectáreas. Y se cruzaban dos curvas. Se cruzaba la curva política de pretender imponer el modelo de propiedad social y de destruir la propiedad privada, y mientras tanto el gobierno nacional aprovechaba el boom petrolero para pasar de importar 1.500 millones de dólares en alimentos en el año 98
a importar más de 12.500 millones de dólares cercano al año 2010 a 2012. Entonces, mientras se expropiaban tierras, crecía la producción, también importábamos más. Pero a partir del año 2006 comenzó el declive de la producción nacional. En aquel momento abastecíamos 70% del consumo, hoy abastecemos probablemente solo 20% del consumo. La curva producción nacional viene en franca caída, 12 años ya de caída sostenida de la producción. Y aquel espiral creciente de importaciones de alimentos, porque usted iba a mercar y tú conseguías carne, tú conseguías pollo, tú conseguías atún, conseguías harina, conseguías arroz, conseguías caraotas, pero todo eso no era producido en Venezuela. Esa carne venía de Brasil o venía de Nicaragua, ese pollo venía de Brasil, esas caraotas venían de la Argentina, el arroz probablemente venía de Surinam o de algún país asiático. Nada de eso se estaba produciendo en Venezuela. Aquel atún venía del Ecuador. Entonces Venezuela utilizaba el músculo generado por las exportaciones petroleras, por el boom y por la renta petrolera para abastecer de alimentos a un país, a 30 millones de venezolanos que no nos dábamos cuenta de cómo se estaba destruyendo el aparato productivo nacional, de cómo se expropiaban 6 millones de hectáreas con una falsa guerra al latifundio, 6 millones de hectáreas que producían mucho alimento para los venezolanos hechos en Venezuela. Hoy en día esos 6 millones de hectáreas no producen absolutamente nada y también se acabó el boom petrolero. Entonces ahora llegamos a la verdad. ¿Cuál es nuestra realidad? Tenemos un sector productivo que abastecía el 70% del consumo, ahora solamente abastece el 20% del consumo. Destruimos el sector productivo y respetando la propiedad privada y respetando la seguridad personal de los venezolanos y respetando el derecho humano de la alimentación. Y ya no tenemos dinero para importar. ¿Cuál es la foto que hoy vivimos? Escasez, desabastecimiento de alimentos y serios problemas nutricionales impulsados por la caída de la producción nacional, producto de una política agrícola del gobierno que no ha estado orientada al apoyo de la producción. Se ha apoyado la importación de alimentos, se ha apoyado la destrucción del sector productivo, las expropiaciones de fincas, de empresas, y hoy en día llegamos a la verdad. Venezuela no produce los alimentos que necesita. A mí me gustaría que le comentaras a quienes nos están escuchando en este momento cómo es el ciclo de siembras. O sea, quizás esto pueda sonar un poco técnico, pero es simplemente para decirle a la gente que están ocurriendo cosas muy serias, muy preocupantes. Estamos a las puertas de empezar, bueno, que los productores empiecen el ciclo de siembras, que es en mayo, pero se cuentan que no tienen ni semillas, ni fertilizantes, ni agroquímicos. Entonces, si tú nos dices que hoy se están produciendo alimentos y que se está abasteciendo un 20% de la demanda, ¿qué es lo que debería comer o qué va a comer el país si en este próximo ciclo de siembras que se avecina parece que no se va a sembrar nada? Sí, la situación es realmente compleja de cara al futuro inmediato. Pero antes de responder tu pregunta, quiero abordar un tema adicional un poco para que se comprenda dónde estamos. Nosotros hemos escuchado a varios voceros oficiales hablar de una guerra económica. También los hemos escuchado hablar de que las sanciones están afectando el tema alimentario. Pues yo quiero dejar claro a quienes escuchen este programa que eso es falso. No es cierto que las sanciones afecten el tema de los alimentos. Y menos aún cierto es que existe una guerra económica. Mira, nosotros lo único que sabemos hacer es producir alimentos hechos en Venezuela para todos estos venezolanos. En el año 2018 se nos dijo que no había dinero suficiente para traer el fertilizante que el país necesitaba, que el país agrícola necesitaba, que no había plata para traer ese fertilizante, esas semillas y esos agroquímicos. ¿Quién los trae? El gobierno. ¿Por qué los trae el gobierno? Primero porque se expropió al principal músculo proveedor de insumos en el país, que fue Agroisleña, para que tengan una idea de lo que fue Agroisleña y de lo que era el sector agrícola en aquel momento y lo que era esto. En el año de la expropiación de Agroisleña, el estado Barinas sembró 80.000 hectáreas de maíz. En el año 2018, el estado Barinas sembró 2.000 hectáreas de maíz. Un poco para que se entienda lo que fuimos y lo que somos. Entonces, el monopolio absoluto de la distribución de agroquímicos, semillas y fertilizantes en Venezuela lo tiene Agropatria. Y el otro, ¿qué pasó con el resto del sector privado? Pues, con el control de cambio se limitó el acceso a las divisas, al tú no poder traer tu materia prima para procesar aquí y ofertar semillas, ofertar agroquímicos, ofertar fertilizantes, simplemente los sacaste del huevo, algunos los quebraste y algunos todavía están de guapos ahí esperando que Venezuela cambie para atender a la producción nacional y a los productores. Si hablamos de fertilizantes, PDVSA, la filial de PDVSA Pequibem, era la productora
de los fertilizantes que los venezolanos necesitamos. Probablemente el 70% del fertilizante lo producía Pequiven. Hoy en día Pequiven está destruido, como está toda la industria petrolera. Hoy en día Pequiven no puede ni siquiera abastecer el 10% de los requerimientos de fertilizantes que tenemos en el sector. Entonces ahora hay que importarlo. ¿Y quién lo importa? La misma Pequiven o Agropatria. Monopolio absoluto del Estado. Entonces cuando aquí yo digo que es falso que exista una guerra económica y que es falso que no haya dinero, ¿por qué digo que no haya dinero? Porque así como nos dijeron el año pasado, no hay dinero para traer el fertilizante y tuvimos que sembrar muy mermados con la mitad del fertilizante que requeríamos, solamente se pudo sembrar el 30% de lo que se aspiraba a sembrar, pero entonces nosotros vemos cómo en octubre comenzó a llegar maíz importado, comenzó a llegar trigo importado, comenzó a llegar arroz, comenzó a llegar azúcar, comenzó a llegar soya, que se ha podido producir todo en Venezuela. Entonces es falso que no haya dinero, sí había dinero. Lo que no hubo fue dinero para apoyar a la producción nacional. Hubo dinero para apoyar intereses de algún sector, de algún intereses muy particulares que priorizaron la importación de lo que se podía producir en Venezuela, prefirieron importarlo que producirlo en Venezuela. Hay que dejar claro algo, nosotros podríamos producir en Venezuela 4 veces más barato todo lo que se está importando. Aparte de que si invertimos esa plata en Venezuela, tienes tu idea de cuánto empleo generaríamos, de cuánto bienestar generaríamos. Son 17 estados del país cuya primera actividad económica es la agricultura y la ganadería. Estaríamos generando empleo, bienestar y buenas condiciones de vida en esos 17 estados. Pues, pero aquí se prefirió importar que apoyar la producción nacional. Entonces es mentira que no había plata, es mentira que las sanciones están afectando, porque si las sanciones estuvieran afectando el tema de los alimentos, esos barcos con maíz no hubieran llegado, ni los de azúcar, ni los de arroz, ni los de trigo, ni los de eso. Entonces es falso. ¿Guerra económica cuál? Guerra económica del que nos tiene a nosotros sin insumos para la producción. Guerra económica del que no nos deja trabajar. Guerra económica del que los pocos insumos que llegan, el 70% de esos insumos los dispusieron para Agrofan y los aliados de Agrofan. Agrofan, para los que no saben, es una empresa creada por la Fuerza Armada para producir alimentos. Nosotros entendíamos que el papel de la Fuerza Armada era la seguridad y la defensa de la nación, era resguardar nuestra frontera, era combatir la extorsión, el secuestro, que es lo único que ha crecido en el campo venezolano. Nosotros no nos imaginamos a los productores agropecuarios con los tanques y los fusiles y a la Fuerza Armada sembrando. Ellos no saben de eso y nosotros no sabemos de algo. Zapatero sus zapatos, pero ellos monopolizaron el 70% de lo que llegó. ¿Y qué pasó? Que se sembró la mitad de lo que se pudo haber sembrado. Productores de café simplemente no les dieron fertilizante, no se les vendió fertilizante porque no era un rubro prioritario y no había plata. Productores de caña de azúcar tampoco se les vendió fertilizante porque no era un rubro prioritario. Productores de hortalizas, hace 3 años que no tienen acceso a semilla certificada, tampoco se les vendió fertilizante porque no era un rubro prioritario y no había plata. Sí había, pero lo utilizaron para importar. ¿A quién beneficiaron? Algunos intereses particulares que están detrás de la importación de alimentos. Hubiésemos apoyado la producción nacional, hubiésemos tenido 4 veces más comida que la que hoy tenemos. Entonces esos barcos que llegaron en octubre, previo a un proceso de elecciones, como lo llamaron desde el poder, en lugar de haber traído lo que trajeron, debieron haber traído los insumos para este ciclo de siembra. La semilla, los agroquímicos, el fertilizante, los repuestos para nuestra maquinaria, para poder trabajar en Venezuela. Mira, ¿cuándo empezaron las sanciones? Finales del año 2017, 2018. Aquí desde el año 2014 no ingresan de manera formal repuestos para maquinaria agrícola. Aquí desde el año 2014 no ingresan tractores agrícolas. ¿Y qué sanción había en el año 2013-2014? Pues ninguna. Simplemente no había interés del Estado en apoyar a la producción nacional. El parque de maquinaria agrícola de Venezuela está ya en un 90% en estado de obsolescencia. Es decir, cumplió su vida útil. Si usted tiene un carro viejo, ese carro viejo pide mucho repuesto, ¿verdad? Y gasta aceite. ¿Y qué pasa si usted no tiene repuesto? La maquinaria está paralizada. El parque de transporte de carga del país para transportar el fertilizante y después la cosecha está operativo probablemente en un 30%. Nada más, Venezuela es un país petrolero y nosotros no tenemos caucho para nuestros tractores y para nuestros camiones. Hay que importarlo. ¿Y a qué tipo de cambio hay que importarlo? Para el dólar libre. Entonces la pregunta sería, quienes aún hoy, los hombres y mujeres del campo, quienes aún hoy están de pie, y que yo lo he dicho en innumerables oportunidades y lo seguiré diciendo, todavía sobre sus hombros sostienen lo que queda de aparato productivo nacional. ¿Cómo están haciendo? Sin ningún tipo de apoyo. Mira, los productores agropecuarios que quedamos en el campo venezolano, y me voy a excluir para no autocalificarme, los productores agropecuarios son unos héroes porque tienen 20 años de destrucción, de expropiaciones, de secuestros,
de extorsiones, de asesinatos de productores agropecuarios en el campo. Técnicamente estamos quebrados. El control de precios que ha impuesto el Estado nos ha llevado a la quiebra. No hay rentabilidad en el campo, no tenemos cómo comprar un tractor, aparte que no hay. No tenemos cómo salir adelante, pero aquí estamos. Y por eso nosotros hemos dicho, de cara a la Venezuela que viene, el sector agropecuario nacional, los gremios de la producción primaria, seremos fundamentales en la reconstrucción y la recuperación y la reconstrucción de esa Venezuela que soñamos y de esa Venezuela que nos merecemos, porque tenemos las dos cosas más importantes. Primero tenemos a los productores, tenemos a los hombres y mujeres del campo dispuestos a salir adelante, y segundo tenemos la tierra, tenemos un país bendito. Entonces con la gente y con la tierra lo que necesitamos es un Estado que apoye, simplemente que nos deje trabajar y que entienda que hay que apoyar lo hecho en Venezuela por encima de las importaciones y de los intereses particulares. Es el momento de pensar en los venezolanos y no en algunos venezolanos. Y Aquiles, yo vuelvo con el ciclo de siembra. Voy al ciclo de siembra. ¿Qué va a pasar? Bueno, ¿Qué va a pasar? en este momento, marzo, el ciclo de siembra más importante del país, donde se siembra el maíz blanco para la arepa del venezolano, donde también se siembra el maíz amarillo para que lo coman las gallinas, los pollos y los cerdos. Si eso no se siembra, no sé qué vamos a comer. Hoy no hay semilla de maíz en Venezuela. Hoy prácticamente no hay agroquímicos en Venezuela. Hoy no hay fertilizantes en Venezuela. Hoy no tenemos repuestos para nuestra maquinaria agrícola, no hay caucho para nuestros tractores, no hay caucho para las unidades de transporte. La situación es realmente muy preocupante y no vemos absolutamente ningún sano interés del gobierno nacional por intentar revertir esta situación. Ya no sabemos de qué manera proponerlo, nos hemos puesto a la orden hace ya más de un año que prácticamente no hay ningún tipo de contacto formal del Ministerio de Agricultura y Tierra con los sectores productivos. Planteamos todo tipo de planes de recuperación de maíz, de sorgo, de soya, de hortalizas, de caña de azúcar, de café, y el gobierno nacional hizo caso omiso a todos nuestros planteamientos. Por el contrario, las propuestas que veíamos representaban la profundización del error de cara. Este año 2019 se habló de alguna iniciativa donde con algunos aliados extranjeros iban a traer el paquete tecnológico para sembrarlo aquí. Pregunto yo, porque ese dinero que están utilizando para importar esos barcos de maíz, que siguen llegando barcos de maíz, barcos de arroz, barcos de aceite, ¿por qué tenemos que buscar aliados y por qué no utilizan ese dinero con el que están importando esos alimentos en traer la materia prima para producir en Venezuela, para producir 5 veces más de lo que cuesta esa importación y para generar empleo y bienestar en nuestras zonas rurales? Nosotros tenemos que entender que porque no hay interés de hacerlo, porque si hubiese interés de hacerlo, ¿qué estuviesen haciendo? En lugar de traer barcos con maíz, estuviesen trayendo semilla de maíz, fertilizante y agroquímico para sembrar ese maíz en Venezuela, para producir mucho más de lo que hoy en día se está importando. Entonces, no hay ningún indicativo del gobierno nacional que indique que esto va a cambiar. ¿Qué va a pasar si no se siembra? Bueno, nosotros los productores haremos nuestro máximo esfuerzo para sembrar lo que se pueda. Hoy los productores de café están en plena zafra de café y no tienen cómo fertilizar sus cafetales. ¿Qué significa esto? Que va a haber menos producción de café, pero nosotros no vamos a quemar nuestras matas de café. Los productores de caña de azúcar están en plena zafra de caña, con dificultad para tener combustible, sin aceite, cuando somos un país petrolero, ¿no? No hay gasoil y no hay lubricante para nuestra maquinaria, pero nosotros no vamos a quemar las plantaciones de caña. ¿Vamos a producir menos? Sí, muchísimo menos, pero ahí seguimos apostando al cambio de la Venezuela que queremos. Los productores de maíz, pues con alguna maíz, de semilla de maíz que tengamos de producción nacional sin fertilizante, probablemente tengamos que sembrar sin fertilizante. ¿Vamos a producir muchísimo menos? Sí, vamos a producir muchísimo menos, pero seguiremos apostando a sobrevivir y en la apuesta por el cambio de nuestro país, por la construcción de esa Venezuela que soñamos y la Venezuela que nos merecemos. Además tenemos que el monitoreo que ha hecho el Observatorio de Derechos de Propiedad, situaciones recurrentes con las que se está enfrentando el productor venezolano. Por ejemplo, las colas para surtir de combustible sus propios vehículos y los vehículos. Tenemos noticias de productores que han sido llevados presos por cargar combustible para surtir a sus maquinarias. Entonces uno dice, ¿a qué siguen apostando? Pues no lo entendemos y ahí es donde tiene que haber sensatez en la política. Voy a utilizar el ejemplo de los combustibles. Nosotros vemos a los productores de los Andes venezolanos, del estado Táchira, del estado Mejía, del estado Trujillo, como hacen 2 y 3 días de cola para echar gasolina. ¿Para echar gasolina para qué? Para ir a las unidades de producción. Y los tractores que están en esas unidades de producción
¿qué hacemos? ¿Nos lo llevamos para la bomba de gasolina Hacer la a cuenta. engrosar la cola? ¿O tenemos que llevarnos la gasolina o el gasoil para poner operativos nuestros tractores? Y bien lo dices tú, ha habido productores presos. Nuestra invitación aquí es que cada quien se ocupe de asumir su responsabilidad. El problema no es el productor que se lleva una pimpina de gasoil o de gasolina para su finca. El problema es que las refinerías no están produciendo. El problema es que la producción petrolera estaba en 3,5 millones de barriles, ahora está en 1,100,000 barriles. El problema es que Venezuela podía exportar lubricantes y ahora las refinerías operan al 20% y no conseguimos aceite, hay que importarlo. Entonces ese es el verdadero problema. El problema no es la enfermedad, es lo que te causa la enfermedad. O sea, el problema no es la fiebre, es lo que te está causando la fiebre. Si te quieres tomar una aspirina, bueno, te vas a sentir mejor, pero no te vas a curar. O sea, que hay que atacar los problemas de raíz. El problema en Venezuela no se resuelve importando alimentos. Si el problema es la caída de la producción, la medicina y la solución es cómo recuperar la producción. Pero no que el gobierno nacional va por otro lado. Aquí en el campo venezolano lo que ha crecido es la extorsión y el secuestro, los robos, el abigeato, el asesinato de ganado. Mire, se estima que 20% de la producción de arroz de Venezuela está afectada por los robos de transformadores, por los robos de las bombas De de agua. riego en las unidades de producción. 20% de la producción nacional. Eso significa que de cada 5 días que usted come arroz, probablemente uno no lo va a poder comer porque el productor le robaron el sistema de riego que tenía. Entonces, ese es el papel de la Fuerza Armada, prestar seguridad. Y además las imágenes que hemos visto derivado también del monitoreo del robo de ganado, cómo llegan a las unidades de producción, amordazan a la gente y en el mejor de los casos simplemente los muelen a golpes, pero en lugar de matarlos, y tienes que dar gracias a Dios porque no los mataron, pero lo que dejan detrás de sí estos azotes son imágenes dantescas, porque además hay que estar digamos del lado de los productores para significar, o sea, para entender la significación del asesinato de un animal, lo que hay detrás de eso, el tiempo que se perdió, no solo por el asesinato del animal en sí, sino el dinero que se perdió, Todo. el tiempo que se perdió. Por otro lado, también hemos escuchado lo que está sucediendo en el estado Zulia, cercano a la frontera, como el conflicto colombiano y el tema de la guerrilla, bueno, ya la tenemos aquí y está enquistada y se han convertido ellos en sí mismos en un azote en el estado Zulia para los productores. Hablando de una En toda la región, frontera. hablando de una región que tanto le ha dado al país, que tradicionalmente tanto le dio al país. Bueno, esa es la invitación, esa es nuestra invitación al gobierno nacional. ¿De quién es la responsabilidad de la seguridad y defensa de la nación? De la Fuerza Armada. Ocúpense de eso, que primero es su responsabilidad y es de lo que ustedes saben. No pretendan crear una empresa para tratar de producir cosas que ustedes no saben. ¿Y cuál ha sido el efecto? Bueno, que el año pasado se sembró la mitad o el 30% de lo que debíamos sembrar. Ocúpense de combatir el abigeato, los robos de finca, la extorsión y el secuestro. Ese es el papel de la Fuerza Armada y los cuerpos de seguridad del Estado. Necesitamos un sistema de justicia sólido y fuerte que acabe con la delincuencia en Venezuela. Pero eso es lo que tú referías de las fincas con atracos, con el personal amarrado, que les roban todo. Ese es nuestro día a día. Ese es nuestro día a día. Tractores sin repuesto, tractores sin combustible, no tenemos semillas ni fertilizantes. Lo único que crece es la delincuencia. Tú hace Esa un es la rato realidad. decías esa frase, me quedo con esa frase, lo único que crece es la delincuencia. Y resulta paradójico, hablemos, el día 5 de marzo es el Día del Campesino, se celebra el Día del Campesino justamente ayer, y paradójicamente esta fecha coincide con el fallecimiento de Hugo Chávez. Entonces, además se ha usado este eufemismo de hablar de la siembra para referirse a la muerte de este personaje, pero tú dices, ¿cuál es el legado que ha dejado a su paso? ¿Qué es lo que hay? Entonces, conectándolo con este tema que tú dices, lo único que se ha sembrado es inseguridad. Esas son las condiciones en las que los campesinos de este país están operando, porque además para quitarle también ese manto y ese recurso discursivo que ha usado el gobierno de la separación de quienes están en el campo y quienes son empresarios del campo, también están empatados en esa de la guerra económica, porque digamos la fortaleza de este gobierno ha estado en crear divisiones, en poner a la gente, bueno, como tú eres el productor, tú eres el enemigo de la producción nacional, tú eres el enemigo de los consumidores, y ese discurso se ha sembrado y es como que eso caló ciertamente, y tú lo ves en la cantidad de fincas que hoy permanecen invadidas,
tú lo ves, la cantidad de propietarios que reclaman por sus fincas. Tenemos el caso famoso de la Hacienda del Amparo, tenemos el caso famoso que además lo constatamos. Nosotros nos fuimos al sur del lago y allí en el sur del lago vimos lo que pasó con Hacienda Onia, con Hacienda Bolívar, o sea, gente que lo único que hacía era producir y aportar a este país, contribuir a que llegara el alimento a las mesas de los venezolanos, y que hoy eso es, para decirle un buen venezolano, un peladero de chivo. Ahí no hay nada hoy. Lo único que se produce es lástima en esas tierras expropiadas. Entonces esa es la siembra. Sí, pero yo creo que Venezuela y los venezolanos comprendimos que se nos engañó por mucho tiempo. Porque ese pretender confrontar al campesino con el productor, ese pretender separar al pequeño del grande, aquí somos necesarios todos para la reconstrucción de Venezuela. Aquí hay espacio para el productor más pequeño y para el productor más grande. Aquí no hay una diferencia entre un campesino y un productor y un empresario del campo. Si los tres lo que Son lo mismo. Si es que los tres lo que sabemos es elaborar la tierra y producir alimentos hechos en Venezuela para todos los venezolanos, pero yo creo que eso ya se está comprendiendo. Mira, pregúntale a los consejos comunales, pregúntale a los consejos federales de gobierno qué financiamiento, qué sembraron el año pasado. Esos campesinos de los que tanto hablaba el gobierno, ¿qué sembraron el año pasado? No sembraron nada, no les dieron insumos, no pudieron sembrar. Pero las asociaciones de productores, con lo poco que tuvimos, nosotros ya tenemos a nuestros pequeños productores, por partes iguales, del pequeño, el mediano, hasta el más grande. Ya Venezuela entendió, ya los venezolanos entendimos. Se nos engañó por mucho tiempo, ahora vamos a salir adelante todos juntos, desde el productor más pequeño hasta el productor más grande. Además, somos necesarios para la reconstrucción yo del creo país. Que hay que rescatar el rol que han jugado las asociaciones de productores en cada uno de los estados. Fundamental. Cómo irradian bienestar en su entorno, cómo se comprendió eso que tú estás diciendo de la importancia de o salimos juntos de esto o nos hundimos todos juntos. Entonces, sí. tú lo ves cuando tú entiendes que se hacen jornadas, cuando se hacen ventas de reses, o sea, carne, todo. de leche. Entonces tú dices, el fracaso no solo de la política, sino el fracaso de este intento denodado de sembrar desunión, de sembrar rivalidad. Eso fracasó porque al final, ¿a dónde se arriman hoy esas comunidades, esos consejos comunales? A estas asociaciones de productores que están en todo el país, que en un primer momento se pretendió acabar con ellas, pero tú hoy escuchas a gente que tiene mucha fuerza, que tiene mucha beligerancia y que están hoy más que nunca conscientes del rol que van a desempeñar en la reconstrucción. O sea, porque además el futuro no es una cosa que está allá, el futuro está pasando hoy. Es así, es así. Mira, y quiero insistir en esto, ya el venezolano comprendió, el productor agropecuario entendió que bueno, se le pretendió engañar, a lo mejor se le engañó. Y los verdaderos líderes y los legítimos intereses de los campesinos, de los pequeños, medianos y grandes productores hoy en día somos los mismos. Nosotros tenemos relación y contacto con los líderes de los campesinos, con los que fueron, los que creyeron en el modelo de un consejo comunal o de las cooperativas, porque esa era la otra, ¿no? Que cada 2 años se evolucionaba algo nuevo. Primero fueron las cooperativas, después los consejos comunales, después los consejos federales de gobierno. Al final simplemente era algo para mantenerlos distraídos. Pero hoy en día sufren como sufrimos los 30 millones de venezolanos, no consiguiendo nuestros alimentos, y los que somos productores no teniendo cómo trabajar. Ya eso se entendió, y nosotros estamos trabajando todos juntos y todos de la mano. Y el papel de las asociaciones de productores es fundamental y va a ser medular en la reconstrucción del sector agropecuario. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de una asociación de productores? El objetivo de la asociación de productores es prestar un beneficio a todos los productores, no más beneficio al pequeño o al grano, que todos tengan sus insumos, que todos tengan capacitación, que todos tengan asistencia técnica, que todos sean cada día más fuertes. En la unión está la fuerza. Ese es el papel de cada asociación de productores. Y cada una de esas asociaciones de productores está en FEDEAGRO y está en FEDENAGA. ¿Y cuál es la idea? Que todos juntos apuntemos hacia una política de desarrollo real del sector agropecuario nacional, de impulso a la producción nacional por encima de cualquier otra cosa. Y en esta línea estamos los dos gremios cúpulas de la agricultura y la ganadería nacional, que somos FEDEAGRO y FEDENAGA. Y al final, para el apoyo de quién? De todos, desde el más pequeño hasta el más grande productor, los que son parte de nuestras organizaciones y también de los que no son parte de nuestras organizaciones. Pero cuando nosotros luchamos por una política de Estado para que exista fertilizante, para que exista semilla, para que se priorice lo hecho en Venezuela por encima de lo importado, no es solamente para los que están en mi organización, es para todos. Y eso les llega a todos. Cuando nosotros salimos a luchar por un precio para
conseguir su comida, para que consiga comida de buena calidad y en abundancia, y para que usted tenga trabajo y tenga plata en su bolsillo, pueda ir y comprar lo que usted lo provoque. Esa es la Venezuela por la que nosotros apostamos. Una Venezuela de desarrollo, de prosperidad y bienestar para todos los venezolanos, y donde el sector agropecuario nacional sea el pilar de la reconstrucción de ese país que nosotros nos merecemos. ¿Y cuáles son los planes? O sea, vista la situación caótica, y el recuento que hemos hecho es, llegamos aquí y llegamos aquí por estas razones. Este es el panorama en el que estamos hoy. Bueno, ¿de aquí qué queda? O sea, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es la potencialidad que tiene el sector al cual tú representas para abonar a la construcción de la Venezuela que todos estamos esperando construir? Bueno, en primera instancia, que el apoyo a nuestro sector productor primario generará que el venezolano no haga más cola para comer. ¿Qué necesitamos nosotros? Bueno, un Estado venezolano que se ocupe de su papel, que generar condiciones, y la política que nos dejen trabajar, que genere condiciones para nosotros poder trabajar, y que el sector privado vuelva a tener rol protagónico de la producción como lo era en el pasado, donde las empresas que nos proveían de agroquímicos, de semillas, de fertilizantes, estén en manos del sector privado, no en manos del Estado, como hoy en día están, donde los productores agropecuarios y la producción nacional tengan carácter prioritario. Quiero recordar nuevamente, 17 estados del país tienen como primera actividad económica la agricultura y la ganadería, y en estados como el Zulia o Monagas, donde probablemente la primera actividad sea petróleo, pues la segunda es agricultura y ganadería. Entonces, donde el sector privado sea el protagonista de esto, donde el productor agropecuario, el campesino, el pequeño, el mediano, el gran productor sea realmente el protagonismo de la producción de alimentos en el país, donde nosotros podamos nuevamente exportar café, cacao, pero lo exportemos los productores. No venga una gobernación a decirnos que es ella la que lo va a exportar. Dame tu producción. No vengan a decirnos, vamos a hacer los conglomerados donde yo he estado, soy el dueño del 51% y yo soy el que lo voy a exportar. No, nosotros estamos en la capacidad, tenemos el conocimiento para nosotros abordarlo. La agenda exportable es una realidad en Venezuela. Podemos volver a exportar café de los mejores del mundo, pero también podemos exportar mango, también podemos exportar limón y cacao, y también podemos exportar arroz. ¿Y por qué no pensar en mañana en una exportación de maíz? ¿Y por qué no exportar carne? Lo que tenemos que ser libre de fiebre aftosa. El universo de las posibilidades que tiene el sector primario nacional es enorme. El Estado a ocuparse de su responsabilidad, que es generar las condiciones para que el sector privado opere. Y esto que hoy les planteo como una esperanza será una realidad si nos comprenden y si nos apoyan. Una de las cosas que yo aplaudo es lo que han hecho desde los gremios tomando contacto con instancias internacionales, Claro. cómo se han movido, por ejemplo, ahora que hablas de la fiebre aftosa, para tratar de, bueno, controlarla. Quizás comentarle un poco a las personas que nos están sintonizando en este momento de esos esfuerzos, porque bueno, un Estado que se ocupe de lo que se tiene que ocupar estaría haciendo eso que ustedes han estado haciendo, pero ustedes a motu propio han estado entrando en contacto. Tengo conocimiento del gran trabajo que han hecho con Brasil y las asociaciones, digamos, homólogas a las de ustedes. Coméntanos un poco sobre eso. Sí, no solamente con Brasil, quizás Brasil es el esfuerzo más cercano, Más notorio. pero también lo hemos hecho con los Estados Unidos. Nosotros tenemos ya unos cuantos años enviando productores agropecuarios a través de un programa de becas que existe con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos a formarse allá en los Estados Unidos, ver lo que el mundo está haciendo, ver la tecnología, la primera tecnología del mundo. ¿Para qué? Para multiplicarlo aquí, pero también tenemos 15 años asistiendo a las mayores ferias tecnológicas en Brasil y en Israel y en Colombia, viendo lo que está sucediendo en el mundo por el camino que va el mundo tecnológico. Y el año pasado, es cierto, el presidente de FENAGA en ese momento, Carlos Eduardo Albornoz, y mi persona nos fuimos a Brasil. Y allá nos reunimos con el canciller de Brasil, nos reunimos con el ministro de Agricultura de Brasil, a plantearle cómo hacíamos, cómo Brasil podía apoyar al sector productor venezolano, a la recuperación de nuestro sector, para que el venezolano dejara de hacer cola para conseguir sus alimentos. ¿Y qué conseguimos allá? Bueno, lo primero que conseguimos es que nos recibió el canciller y nos recibió el ministro de Agricultura. Aquí en Venezuela hace un año que no nos podemos sentar con el ministro de Agricultura. Que Brasil dijo, estamos totalmente dispuestos a apoyarlo, inclusive dispuestos a generar incentivos fiscales a las industrias brasileras que apoyaran el camino de la recuperación de la producción en Venezuela. Se montó el programa con la aftosa, una vacuna que venía donada para Venezuela. ¿Para qué? Para ser libres de fiebre aftosa. ¿Y qué sucedió con el programa de aftosa? Algo que motorizó el sector privado, el Estado dijo, yo me encargo, yo lo administro y yo voy a ser quien va a manejar el fondo. ¿Qué sucedió con el programa? Prácticamente un fracaso. Bueno, no voy a decir que no sirvió para nada, porque no es cierto tampoco, pero sirvió para muy poco. Pudo haber sido algo grande e importante en un camino serio, y no tampoco nosotros planteamos que sea el sector privado el único que lo haga. Hagámoslo en conjunto.
sector privado con un único objetivo, que en ese caso era Venezuela libre de fiebre aftosa y recuperación de la producción bovina, pero no. ¿Qué planteó el Estado? Yo lo monopolizo, no entendemos. Esto es más de lo mismo o peor de lo mismo. Si se siguen haciendo las mismas cosas, se tendrán los mismos resultados. Pero lo importante de esto es que esa gestión que se ha hecho con los Estados Unidos, que también se ha hecho con la Unión Europea, que se hizo con Brasil y que también se ha hecho con Colombia y también se ha hecho con la Argentina. El sector privado está en esa onda, en cómo nos acercamos a la tecnología, cómo capacitamos a nuestro capital humano, cómo traemos lo que el mundo está produciendo para producir aquí en Venezuela. El sector privado fue de algo y fue de nada, andamos en esa agenda. Y no tengamos ninguna duda que en lo que esto cambie, vamos a ir para el sector agrícola nacional. Además, porque eso también habla, digamos, de la esperanza que alberga el agricultor, porque el agricultor hace una apuesta. Tú trabajas, pones todo tu empeño, siembras esperando cosechar. Y me llama la atención esas experiencias que tú nos relatas porque lo que habla es de la esperanza, cómo en medio de las condiciones más adversas, en el peor escenario posible, ustedes todavía piensan, bueno, no nos quedemos anclados en el pasado como estamos hoy, sino salgamos al mundo, veamos cómo se está moviendo la tecnología, qué es lo que está haciendo la gente para mejorar, para progresar. Y eso de lo que habla es precisamente de la esperanza que tú pones en esa apuesta al futuro, que no es solo simplemente una esperanza inerte, sino también es acción. Es así. Mira, si alguien es optimista, si hay un sector optimista, y no de ahorita, histórico, es el productor agropecuario. Nosotros somos sectores, es un sector muy afectado por el clima. Tú puedes perder una siembra por el hecho que no llueva de manera regular. Y eso nos ha pasado a todos. Yo he perdido siembra. Total. No pude cosechar porque no me llovió en mi zona. Pero tú siempre apuestas que el año que viene sí me va a ir bien. Voy a volverlo a hacer. Y eso es lo que estamos haciendo. Tenemos 20 años que nos ha ido mal, pero apostamos a que el año que viene sí nos va a ir bien. Y aparte es lo que sabemos hacer. El productor agropecuario, esto no es una profesión, esto es un modo de vida. Estar en el campo, compartir con tu siembra, con tus animales, eso es un modo de vida. ¿Y por qué estamos viendo el futuro? Porque creemos en esa mejor Venezuela, creemos en una Venezuela próspera, de bienestar, apostamos al éxito, apostamos a la tecnología, a la capacitación de nuestros productores y podemos contrastar cuando nosotros vemos la ley de semillas que aprobó la antigua Asamblea Nacional, por cierto, la última ley de semillas que aprobó esa Asamblea Nacional era una ley de semillas que te habla de semillas afrodescendientes, por ejemplo. No sé, significará una semilla con el pelo, no sé, no entiendo qué significa una semilla afrodescendiente. Es una ley de semilla que nos lleva a un retraso tecnológico de 50 o 60 años, mientras el mundo se debate en cómo hacemos las cosas más rápido, cómo somos más eficientes, cómo producimos más calidad y a mayor velocidad. La ley de semilla que nos dejó, esa herencia que nos dejó la antigua Asamblea Nacional es una ley de semilla probablemente para hace 50 o 60 años atrás. ¿Cuál fue nuestra propuesta contra eso? Tenemos una nueva ley de semilla, de la mano de la tecnología, donde no se siga diciendo que no podemos trabajar con la biotecnología, no. Evaluemos qué biotecnología podemos utilizar aquí y cuál no. Pues voy a poner un ejemplo. Aquí no se permiten los transgénicos porque supuestamente afecta la salud del humano. Pero todo el maíz que importa el gobierno, toda la soya que importa el gobierno, esa mayonesa, esa mantequilla que importa el gobierno y que traen los CLAP, todo eso es transgénico. Entonces no lo puedo producir, pero sí lo puedo consumir. Hay que ser serios en los planteamientos. Nuestra propuesta es de avanzada. Una comisión de biotecnología donde estemos todos y que decida qué biotecnología se puede utilizar en Venezuela y qué biotecnología no se puede utilizar en Venezuela. Ley de tierra, tenemos una ley de tierra que está hecha para desconocer la propiedad privada de los predios rurales. ¿Y por qué lo digo? Porque tenemos una ley de tierra que dice que para que tú, productor agropecuario, puedas demostrar la propiedad privada de tu tierra, tienes que tener toda la cadena titulativa, es decir, todos los documentos de compra-venta hasta el desprendimiento de la corona, hasta el desprendimiento de la nación. Para que tengan una idea, los productores de Barinas o los productores de Sarasa nunca en su vida podrán demostrar la propiedad de su tierra. ¿Por qué? Porque los registros de Barinas y los registros de Sarasa se quemaron en algún momento de la época federal o de la guerra de independencia o qué sé yo cuándo. Ahora la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿qué sentido tiene tú pedirle esto a un productor que tenga que tener 200 o 250 años de cadena titulativa? ¿Apoyas de alguna manera a la producción nacional o simplemente estás yendo a desconocer la propiedad privada de los predios rurales? Nosotros tenemos una ley de semilla, una reforma de la ley de semilla que respete y reconoce la propiedad privada, porque nosotros no queremos que el campesino sea un empleado de nadie, ni tenga el uso de una
nosotros queremos que el campesino que tenga una tierra adjudicada sea propietario de su tierra y le duela y la pueda utilizar como garantía ante la banca social o ante la banca pública o ante la banca privada para conseguir financiamiento, para que crezca, para que se desarrolle, para que produzca más, para que no tenga que seguir viviendo en alpargata. Está muy bien que usemos alpargata, pero que también se pueda poner unas botas si así lo quiere, para que tenga que pasarle un tractor de hace 50 años, ¿por qué no va a tener un tractor del año 2019 o ya con tecnología del 2020? Esa es nuestra apuesta, la tecnología y la capacitación de la mano del desarrollo del sector agropecuario, con respeto, con libre empresa, con libertades económicas y con apoyo a los sectores productivos nacionales. Esa es nuestra visión, esa es la apuesta que nosotros le tenemos a Venezuela. Aquiles, si la gente quiere saber más de lo que hace FedeAgro, ¿a dónde pueden acudir? Darnos las coordenadas, las redes sociales, la página web. Las puertas de FedeAgro están abiertas para todos los productores agropecuarios y para los que no son productores agropecuarios también. Está en la página web de FedeAgro, que es www.fedeagro.org. Está el Twitter de FedeAgro, que es @FedeAgro. Y en todo el país estamos todas las asociaciones de productores, no solamente de FedeAgro, quiero insistir, porque FedeAgro y FEDENAGA estamos trabajando de la mano. Uno es el gremio agrícola, que es FedeAgro, y otro es el gremio ganadero, que es FEDENAGA. Pero probablemente el 60% de las asociaciones que están en FedeAgro también están en FEDENAGA, porque buena parte de quienes somos agricultores también somos ganaderos. Y al final somos defensores del sector productor primario. Las puertas de ambos gremios y de todos los gremios que estamos en todo el país, todos nuestros gremios de base, están abiertos para todos los productores agropecuarios, desde el más pequeño hasta el más grande y para todos los venezolanos. Gracias por estar con nosotros y Siempre por participar y por la labor que están haciendo. Yo les invito a quienes nos están escuchando a que sigan a estos dirigentes gremiales, a que se enteren de que hay asociaciones que uno pudiera pensar, bueno, en el estado Barinas hay una asociación que maneja el Twitter. Sí, en el estado Barinas hay campesinos y hay ganaderos que manejan el Twitter y se enteran porque digamos, la libertad no puede ser tapada, así como dice el dicho de cómo vas a tapar eso con un dedo, la libertad no la puedes apresar. Y la gente ha entendido que hay que encontrar su voz para decir, hay que encontrar su voz para exigir las reivindicaciones. Y el ejemplo de estas asociaciones, que tú lo pudieras ver desde la ciudad, cómo es que un productor agropecuario, un productor campesino maneja el Twitter, pues sí, como lo ha dicho Aquiles, aquí hay mucho futuro cargado de mucha tecnología. Gracias por habernos sintonizado en este Live Liberty.